Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de ayer habíamos analizado un poco este término del signo, qué significaba la señal y no el milagro, porque en el Evangelio de Juan decíamos, no se utiliza la palabra milagro, sino la palabra signo o señal, ¿no? El día de hoy podemos centrar nuestra atención en otra palabra para entender cómo se desarrolla y cómo explica este Evangelio de Juan las palabras de Jesús, puesto que este Evangelio tiene algunas diferencias en relación a los otros tres Evangelios, al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres por ello llevan un nombre específico. Los tres en conjunto se llaman evangelios sinópticos. Eso quiere decir que uno puede dar una mirada, digamos, cronológica o línea, si se quiere decir así, de acontecimientos, los cuales están ordenados y están casi paralelos, ¿no?, entre esos tres evangelios. Pero en cambio el Evangelio de Juan tiene otras escenas, otros momentos. Por ejemplo, solo para dar un detalle, en el Evangelio de Juan no se nos narra la escena de la última cena, pero sí en los otros evangelios. Pero en el Evangelio de Juan se nos narra lo que sucedió previo a la última cena, es decir, el lavatorio de los pies, por ejemplo, ¿no? Y así el Evangelio de Juan tiene algunas particularidades. Y una de estas es que el Evangelio de Juan, cuando menciona una palabra, esa palabra, cuando es importante, la va desarrollando en el transcurso del texto. Por ejemplo, la misma palabra pan, con la que iniciamos este capítulo 6, y que se refería al pan material, ¿se recuerdan? Multiplicación de los panes. ¿Y para qué? Para que los que tenían hambre queden saciados. Allí este término pan tiene un significado y representa algo específico, el pan natural, material, ¿no? Pero a lo largo del texto entonces este mismo término pan va adquiriendo una nueva significación, va adquiriendo como una nueva carga de contenido, y esto luego nos ayuda a entender de manera pedagógica, digamos así, desde lo más terrenal hasta lo más sublime, lo más elevado, el significado de este término, ¿no? Por ello el día de hoy hablaremos brevemente sobre el pan, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, primero ha aparecido el pan, digamos así, primera escena. Se han visto ustedes a veces estos cuentos o a veces chistes que uno dice, se cierra el telón, se abre el telón, y sale primero algo y luego se cierra, se abre, se cierra, se abre, ¿no? Y van apareciendo diferentes escenas. Entonces hoy día podemos hacer lo mismo con esta palabra, pan. Se cierra el telón, se abre el telón. ¿Y qué tenemos primero? El pan como el pan natural. Se cierra el telón, se abre el telón. Luego, ¿qué vemos? Jesús comienza a recriminar a las personas. Ustedes me siguen porque les di este pan, ¿no? Porque les di de comer, ¿no? Entonces luego el pan ya no solamente es un alimento, sino que también puede ser la misma palabra o la misma significación de este pan corresponder a algo que puede ser indebido o incorrecto para nuestra fe. Es decir, que el pan natural puede ser algo que nos aparte de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces le seguimos solamente porque nos da cosas a nosotros naturales, no divinas, no espirituales. Por ejemplo, yo quiero que se me dé ese trabajito. ¿Para qué? Para luego comprarme esta cosita. Solamente quiero un pequeño carrito así de esos carísimos, ¿no? O sea, no. Si solamente nos vamos a Dios para pedir cosas naturales, entonces eso más bien nos aparta. El pan en esta segunda escena tiene esta connotación, digamos, negativa. Se cierra el telón y se abre el telón. ¿Y luego qué aparece? Pues se menciona ahora a este pan que supuestamente había dado Moisés, y se refieren al maná, ¿no? Este pan bajado del cielo, ¿no? Y se refieren a Moisés como aquel que da este pan, ¿no? Y entonces en este momento hay una equivocación de entendimiento. Ellos pensaban que este pan lo daba Moisés, ¿no? Y entonces en este momento podemos también entender lo siguiente, y es que a veces nosotros pensamos que algo bueno
algo que viene de Dios, ¿no? Lo atribuimos a cosas naturales, a personas, ¿no? Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en aquellos que idolatran la ciencia, ¿no? O la psicología, o el mundo puramente natural, el racionalismo, ¿no? Y dicen, todo lo que pasa lo atribuimos solamente a la persona humana, a los fenómenos naturales, a las coincidencias del clima o de tantas otras cosas, y no, más bien se ponen a pensar de que todas las cosas de alguna manera también tienen una relación con Dios, ¿no? Entonces se cierra el telón y se abre el telón. ¿Y qué vemos? Jesús corrige esto. Y ahora el pan es bien entendido. Ahora viene el pan y con su fuente originaria. Y entonces Jesús dice, ese pan que vino del cielo en el tiempo de Moisés, realmente era el pan que daba el Padre. Y ahora, para que ustedes entiendan bien a qué pan me estoy refiriendo yo, entonces él dice que ese pan es él mismo, ¿no? Entonces, en esta última escena, Jesucristo revela ya de qué pan realmente está hablando, que si en un momento comenzó a multiplicar los panes naturales, era para que luego desde ese signo, desde esta señal material, humana, ellos puedan luego elevarse hasta la significación más espiritual, y esta es la que viene a traer ahora Jesús. Ahora este pan es el pan que da el cielo, que viene del cielo, pero no de una fuente incierta, sino de algo concreto, de una persona concreta. Este pan es bajado del cielo porque mi Padre da el verdadero pan del cielo. Y ese pan luego soy yo, ¿no? En esta última escena entonces, por fin vemos el sentido pleno de estas palabras de Jesús. Ah, este pan es el mismo Jesús. Y luego este término pan podríamos también darle una concretización todavía más fuerte. Y entonces nos vamos a la última cena. Y Jesús, tomando el pan, bendijo al Padre. ¿Y qué fue lo que pronunció? Esto es mi cuerpo. Es decir que, haciendo todo este recorrido, o si se quiere, abriendo y cerrando los telones, al final de todo esto encontraremos al Padre como aquel que envía al Hijo, este Hijo que ahora es el pan de vida, y este pan de vida concretamente está presente en cada Eucaristía. Ahora yo pregunto, para ustedes, y si alguna vez ustedes también pueden preguntar a un hermano protestante, por ejemplo, ¿cómo entienden ellos estas palabras tan claras, ¿no? O sea, eso está clarísimo. ¿Por qué no pueden entender que realmente Jesús estaba hablando de sí mismo como el pan de vida? Es más, Él dice, si no me comen a mí, no tendrán vida en ustedes, porque el que me come no tendrá más hambre. El que cree en mí ya no tendrá más sed. Es más, a tal punto se está hablando aquí de verdad, de unas palabras literales, que después en los días sucesivos veremos cómo terminará este capítulo 6. ¿Y con qué termina? Con las palabras de San Pedro diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, es decir, que tus palabras, las que hemos escuchado en este sermón del capítulo 6, esas palabras son verdaderas y nosotros creemos en ellas. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Este pan soy yo. Este pan es mi cuerpo. No porque hay un pan exterior a él y ese pan representa a Jesús, no, sino porque Jesús se transforma. Es lo que ocurre en la Santa Misa, la transubstanciación. Es decir, que este pan deja de ser pan para transformarse en el pan de vida, es decir, en el mismo Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos conceda la gracia de reconocer más profundamente la Eucaristía y el pan vivo bajado del cielo, para que, alejándonos de cualquier forma sacrílega, incorrecta, indecorosa o irreverente, podamos recibirle dignamente al Señor. Como consejo general, que viene inclusive desde los últimos papas, yo recomiendo también siempre recibir al Señor con una conciencia limpia, y luego también, si es posible, siempre de rodillas y en la boca. De rodillas y en la boca.
¿Sabías tú que desde el Papa Benedicto XVI y ahora también con el Papa Francisco, quienes quieren comulgar con ellos tienen que arrodillarse para que sea un ejemplo para toda la iglesia, puesto que no pueden obligar a todos, ¿no? Hay personas que comulgan en la mano, eso es respetable, hay ahí también sus errores muchas veces cuando no se sabe hacerlo de verdad, ¿no? Sin embargo, el mensaje que están dando los últimos papas es esta recomendación de rodillas y en la boca. A la Santísima Virgen María le pedimos esta gracia de poder reconocer esta presencia tan sencillamente, tan real. Es que no hay nada más real, pienso, que la misma presencia de Dios mismo aquí en la tierra. Quizá podemos dudar de nuestra propia existencia. ¿Será que yo existo en este momento? Pero no podemos dudar de que realmente Jesucristo está presente en cada Eucaristía, en cada hostia consagrada. A la Santísima Virgen María le pedimos que incremente nuestra fe en ella, en la Eucaristía. Que así sea.